Muy buena tarde. Ha surgido la cuestión sobre la identificación entre lo que es la educación, la educación propia, educación comunitaria, educación popular, ¿m? y educación occidental. Por supuesto, hasta el momento no tenemos una fuente, digamos, de un autor que nos aborde este problema de frente diciendo, bueno, esto es así, pam, 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 pam. Estas son las diferencias de esta forma. Uno, dos, tres. Pero pues yo les puedo dar algunas orientaciones para que pues hagamos ciertas claridades en lo que tiene que ver con esta introducción. Algo que es muy claro y creo que ustedes lo han develado en las lecturas y sobre todo en el documento histórico que hemos colgado en el curso, que es el documento donde se inició la licenciatura en educación. ¿M? Ese documento pues recoge todo el asunto de la educación como tal, las necesidades que surgieron de la educación, cómo se diseñó este programa, y es un documento muy bueno que ustedes lo revisen con detalle. Pues obviamente nos pone en la mesa lo que implica la educación tal como se ha concebido tradicionalmente. Entonces, primer punto para aclarar. La educación es un discurso, digamos, de tipo político. Surge de acuerdo a leyes específicas. Que están, digamos, regulando cómo las universidades y cómo pueden entrar a profesionalizar a las personas de comunidades minoritarias, indígenas, rom, raizal, que ya ejercían el papel como docentes, pero no tenían un reconocimiento, por decirlo así, oficial del Estado. Entonces la educación surge como esa reivindicación. Obviamente no es una iniciativa totalmente del Estado, no es una iniciativa totalmente de afuera, sino surge como de las demandas que hay de las comunidades, del reconocimiento que étnico también, y entonces se asocia a ese tipo de, digamos, de propuesta, la etnoeducación como respuesta específica y particular a las necesidades que tienen los pueblos indígenas, rom y también afro, ¿no? Entonces, la educación es, digamos que es la educación para grupos étnicos, sería la definición más, sí, más simple. En educación, educación para grupos étnicos. Obviamente, hay unas lecturas de si surge realmente de las comunidades étnicas o surge de la universidad y el gobierno que quiere, como siempre pasa, ¿no? Necesita legislar y dice, bueno, entonces, pues yo, pum, decreto, voy a crear la educación, pan, que las universidades se encarguen de tal forma y que reconozcan obviamente los saberes ancestrales y las necesidades que tienen estas comunidades. Punto, ya, pum, se creó. Entonces, a veces genera cierta incomodidad, cierta, digamos, insatisfacción el término en educación precisamente por eso, porque pues es un asunto muy como muy político, ¿sí? Muy estatal, pero en últimas hay unas discusiones y unos discursos mucho más amplios, mucho más profundos de las comunidades que no se recogen ahí en esa denominación. Entonces por eso es que a la par han salido discursos paralelos, ¿no? Entonces el discurso más tradicional que se ha escuchado es el de educación propia. ¿Mm? Entonces, en cierta medida, educación propia sería pues la misma en educación, ¿no? Porque la concepción tradicional era la que la en educación es como un ejercicio oficial para profesionalizar a los, como yo decía, no quiero repetirlo, pero en últimas es apunta a unos saberes propios, ¿sí? A unas cuestiones, unas situaciones particulares de las comunidades y lo que entra a validar el Estado y la universidad como institución es eso, ¿no? Eso, conocimiento propio. Entonces la educación propia es esa, ¿no? Pero pues muchos están en desacuerdo con eso, dicen no, lo que sucede es que ahora la educación se ha vuelto un discurso más en el marco de la inclusión, más en el marco de algunas necesidades puntuales de, digamos, multiculturales, no interculturales, sino multiculturales, es decir, más como el gobierno dice, bueno, tengo un problema, mi país, el país ¿sí? que tenemos es diverso, o sea, hay gente, no todos son iguales, entonces hay muchas diferencias de territorio, de lenguas, de raza, bueno, aunque esa palabra ya está mandada a recoger, pero del color de piel, y entonces yo necesito segmentar y decir, bueno, hay diferentes personas.
Entonces ese es el multiculturalismo. Entonces se dividen las personas, pero ya, no pasa nada. Entonces la educación, digamos que tiene ese tinte multiculturalista, ¿no? Que como segmentar y decir, bueno, ellos allá y bueno, ¿qué hacemos? Les mandamos un profesor, pero no les sirve cualquier profesor, entonces creemos la educación para que responda a eso. Entonces digamos que en ese sentido hay una diferencia en donde las comunidades dicen, sí, pero eso es una cosa y nosotros tenemos otra. Unos planes de vida muy diferentes a los proyectos educativos institucionales, los PEI, sino unas cuestiones más ligadas a la cosmovisión, a la relación con el territorio, ¿sí? Con la naturaleza. Y eso es lo que, digamos, ese tipo de prácticas es lo que se dice que es la educación propia, lo de nosotros, que surge aquí y que está aquí. Entonces, como hay una beta que diferencia cosas, ¿no? Entre lo que es propiamente la etiqueta en educación y educación propia. Vuelvo y lo repito, que sería lo mismo, solamente que habrían unos matices en términos de educación propia que serían más de lo que ellos están haciendo. Es posible que haya una política no educativa para, bueno, pongo el ejemplo, política no educativa para comunidades afro, listo, está ahí el papel, está la ley 70, no me equivoco, tal. Pero entonces las prácticas son diferentes, lo que hacen los afrodescendientes en sus territorios, en sus prácticas cotidianas, en la ciudad, ¿sí? Son unas cosas totalmente distintas. Entonces eso es lo propio, pero la educación, o sea, hay una disociación entre lo que dice el papel y lo que realmente se hace, la cultura. Entonces por eso es que pues, se utilizan esos dos matices. Ahora, resulta de que el tema de propio, muy ligado a lo étnico, también se empieza a difuminar cuando resulta de que no solamente lo propio, no solamente son las personas que tienen un color de piel distinta, no somos, o tiene una etiqueta de decir somos una etnia, somos pijao, somos cancuamo, somos guayú, bueno, somos guayu, cuambianos, ¿sí? Entonces, a veces no solamente es eso, sino que también está unos procesos educativos que empiezan a romper todo el esquema tradicional, digo tradicional, que hemos importado de Occidente. Esto es ahí donde entra el término de educación occidental. Resulta que, o sea, ¿quién nos dijo de que debe haber salones? ¿Quién nos dijo de que va a haber sillas? Que deben estar todos sentados así, debe haber al frente un tablero y debe haber una persona de pie, o sea que el maestro tiene que estar de pie, hay un tablero y todos estamos encerrados. Tenemos que estar encerrados. ¿Quién nos dijo eso? Como siempre pasa en las animas culturales, las cosas son importadas, ¿no? Se va prestando cosas. Entonces, este modelo, muy ligado de los religiosos, los grupos religiosos lo trajeron de ese modelo moderno que se creó en Europa y pues respondiendo a un asunto, digamos, de tipo de la revolución industrial, es un poquito de historia aquí de lo que surgió en Europa, las máquinas, empezó este cambio del asunto feudal, del depender de la tierra, depender de la mano de obra, del trabajo, de las máquinas, del intercambio, en fin, la revolución burguesa, ¿sí? Entonces eso necesitaban una escuela diferente que funcionara como una fábrica. Entonces ahí estuvo ligado un poquito el asunto de las prácticas religiosas. Hay una relación entre el capitalismo y las prácticas religiosas, es decir, la eficiencia, el ahorro, el aguante, tiene mucho que ver con acumular riqueza, ¿sí? Hay unas discusiones que no voy a hablar aquí. Entonces ahí se dio ese modelo de escuela tradicional occidental moderna, digámosle así, porque occidental también estamos, es occidente acá, ¿sí? Pero digamos moderno. Moderno me refiero no de nuevo, sino de la edad moderna, ¿no? De esa edad que precedió la edad pues, antigua, el Renacimiento, oscurantismo, el Renacimiento, edad moderna. Entonces, ese modelo fue el que fue importado y empezó a establecerse cuando... eso es historia, ustedes van a ver eso en el curso de la educación en Colombia. Historia, eso es historia. Entonces, eso es educación occidental. La escolarización tal cual como la hemos visto nosotros de las escuelas, de los colegios y todo. Una cosa es educación, otra es escolarización. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras prácticas que se salen de lo étnico. Ya no es el color de piel, ya no es una etiqueta o unos derechos, digamos, sobre la tierra, sino
Pensemos un poco en los campesinos, en lo que pasa con las personas, el campesinado que está, o sea, no está en las ciudades y tiene que desarrollar procesos muy diferentes, que tienen, no son así como tal cual como el salón y la tiza y la bata blanca, sino tiene que ver más con, o sea, ¿para qué me sirve a mí la escuela? O sea, ¿para qué me sirven matemáticas, todo este tipo de, si- de- de fórmulas, si yo en últimas voy a sembrar papa? Yo siembro papa, entonces, o sea, ¿qué es lo que o sea, yo qué estoy haciendo aquí? Dice un campesino, mi hijo lo tengo ahí y yo tengo el sembrado, entonces, ¿cómo me responde esa situación, la educación en la escuela, a la vida real del campesinado? Entonces ahí hay unas cosas diferentes. Entonces, no solamente hablemos de campesinado, hablemos de comunidades, digamos, ya tendríamos que empezar a abrir más el panorama. Entonces, a veces en otros contextos, inclusive hay licenciaturas al respecto, que hablan de educación comunitaria. O sea, el asunto ya no es de tipo étnico, no es algo, una esencia propia, sino se hablan de las relaciones de las comunidades y eso no solamente debe ser, no me refiero solamente a campesinos, sino grupos que, digamos, están al margen de todo lo que, digamos, de ese esquema cuadriculado tradicional que hemos heredado. Entonces, esa es otra beta. La educación comunitaria, más viéndolo como las relaciones de la comunidad, y esas comunidades pueden ser muy diversas. Y hay otro más es que se habla de educación popular. Esto viene mucho de la tradición, digamos, de brasilera, ¿no? Toda la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿no? Del asunto de que pues de la pobreza, ¿sí? De los niveles de las clases sociales. Una cosa es la persona de las clases altas, adineradas, burguesas, y otra cosa es la clase obrera, la clase trabajadora o las personas que están excluidas. Entonces, la educación popular viene de eso, un poco más del asunto de no la educación para élites, no para pequeños grupos privilegiados que tienen dinero y que se han pasado el dinero generación tras generación, sino una educación, perdón, abierta, ¿sí? Para todas las personas, para realmente, digamos, combatir la pobreza, combatir el malestar social. Entonces, eso es una beta mucho más amplia. Entonces, ten en cuenta que, ahora, la pregunta sería, ¿y en educación no podría incluir todo este tipo de discusiones? Algunos dirían, no, entonces no se llama en educación, debería llamarse educación intercultural. Pero mi posición es que eso no arregla el problema. Siempre entonces vamos a sacar etiquetas. Podemos sacar las etiquetas que queramos. Y si de moda está la educación intercultural, entonces llamemos la educación intercultural, pero después eso no va a ser suficiente. Especialmente porque intercultural habla del diálogo entre culturas cuando lo que dialogan no son las culturas. O sea, hay que decirlo ahí. Lo que dialogan son las personas. Entonces ahí, eso también es una etiqueta, digamos una moda. Entonces es bueno ponerlo. Yo diría que o sea, un gran bloque de diferencias tendríamos que hacerlo entre sencillamente en educación, ¿m? Y la educación moderna occidental que hemos heredado. Ese es un bloque bastante diferenciado. Inclusive tres bloques diferenciados podría ser la educación occidental, educación, etnoeducación, ¿sí? Y el otro sería pues educación propia. O más allá, podemos hablar de educación occidental, educación propia, etnoeducación y pues educación popular o educación comunitaria. Pero pues igual eso es algo que nos gustaría que ustedes empezaran a develar con las lecturas, ¿no? A veces, como les digo, no es una lectura que diga esto es así, 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 como lo estoy haciendo yo, especialmente porque no hay un consenso. O sea, estos son ideas y sugerencias para que ustedes puedan tener el panorama, pero consenso no lo hay, precisamente porque eso está en continua construcción. Todavía las comunidades étnicas, especialmente las indígenas, están haciendo un replanteamiento total de lo que es la educación. O sea, en este momento estamos vivenciando esos procesos. Entonces la idea es que tengamos en cuenta esto y que les sirva pues para los procesos que ustedes tienen. Muchas gracias. Bye.